Buenas noches. Ok, continuamos con la lectura o el repaso de este PDF de aviación. Nos quedamos en la sección 3, responsabilidad legal a pasajeros. Las bases de esta cobertura son similares a las de la sección 2, pero se extiende solamente para amparar a los pasajeros. El pasajero está cubierto desde que está en la escalinata, ¿no? Para cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado. No está amparado por esta póliza, sino por una diferente denominada responsabilidad comprensiva en tierra y que ampara además a otras operaciones del asegurado. La póliza puede extenderse también mediante cláusulas adicionales que podrán modificar parcialmente esta cobertura, convirtiéndola en una responsabilidad civil admitida, por lo cual, en determinados casos, la compañía de seguros puede ofrecer a sus pasajeros o a sus representantes un monto máximo previamente establecido en la póliza, con la finalidad de mantener su buena imagen y para tratar de evitar eventuales acciones judiciales. Para considerar este tipo de riesgo, es necesario conocer cuántos pasajeros son transportados en la aeronave. Esto lo sabremos por el número de asientos, la frecuencia de viajes con pasajeros, bajo qué régimen de responsabilidad operan, quiénes son los pasajeros, si son familiares, turistas, ejecutivos. Esta póliza normalmente excluye la responsabilidad con respecto a empleados y contratados del asegurado que vayan volando en el curso de sus obligaciones. En adición a las limitaciones contenidas en la póliza de casco, la póliza de responsabilidad civil de pasajeros usualmente exige la garantía de que el asegurado no excederá bajo ninguna circunstancia la capacidad máxima de la aeronave, ya que esto invalidaría automáticamente la cobertura brindada por la póliza. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que si el número de asientos era de 150, esa es la cantidad máxima de pasajeros que debería estar transportando. No puede estar transportando ni un pasajero más, porque eso invalidaría esta cobertura. Las exclusiones de esta cláusula o esta sección se refieren en cuanto a lesiones fatales o de otro modo, las que sean sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado, mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado, miembro del vuelo, cabina u otra tripulación, mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. Luego, hay exclusiones que son aplicables a todas las coberturas. Uso no acordado o con propósitos ilegales, ¿no? Ahí tenemos el traqueteo de drogas, ¿no? Eso obviamente siempre va a estar excluido. De repente utilizar aviones para actos terroristas, ¿no? Eso completamente excluido. Guerra, huelga, motines y conmoción civil, eso normalmente está excluido, pero hay una cláusula, la ABN 48, que es la cláusula que se podría extender o pedir para cubrir. Uso y desgaste, deterioro gradual, la falla mecánica. Obviamente eso no se cubre en este tipo de seguros. Operaciones en aeropuertos no autorizados, ¿no? De repente, por A o B, se tiene que el avión decolar, ¿no?
y aterrizar pues en un aeropuerto que no estaba dentro de su eh, derrotero, ¿no? Y por obvias razones, quizás para temas de seguridad del avión y de los pasajeros, entonces esto se puede extender a cubrir mediante la cláusula ABN 23. Daños por apropiación indebida, violación al límite geográfico declarado. O sea, si uno dice que va a volar, ¿no?, dentro de los cielos de determinados países, lo tiene que hacer, no tiene por qué salirse de esos cielos e ir hacia otros cielos, porque eso también es una violación del tráfico aéreo. Contaminación radiactiva, ¿no? Cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear, eso también se puede cubrir bajo la cláusula ABN 38. Ruido, polución y otros riesgos, esto también se cubre por la cláusula ABN 46. Los que viven cerca de aeropuertos, ¿no? Acá en el Callao, aquellos vecinos que están cerca del aeropuerto saben de ese tema, ¿no? Los ruidos, los aviones, los motores, ¿no? Aquellos que son de turbina jet, a veces hay aviones supersónicos. No solamente es el tema del ruido, sino que también las ondas, ¿no? Las ondas ultrasónicas son ondas sonoras que viajan en el espacio y pueden ocasionar la rotura de vidrios o cristales, ¿ya? Violación a limitaciones de diseño de la aeronave, alteraciones y modificaciones. Obviamente, pues por ser un aparato de sensible tecnología, pues no es como un carro, que a veces vemos que a los carros le hacen modificaciones. Una pick-up le ponen en la parte de atrás un componente adicional de fibra de vidrio, como una especie de cobertor, ¿no? Entonces, eso está escapando al diseño del vehículo. Igual en una aeronave, el tema sí es mucho más sensible. Por lo tanto, es una exclusión. Traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía. Si yo contraté, ¿no?, el seguro a nombre de una empresa, ¿no? Eh, y de repente ese año yo lo vendo, pero no comunico a la compañía de seguros, si ocurriera un siniestro, no va a tener cobertura. Daños intencionales causados por pasajeros o pilotos, abandono y pérdida de uso. Daños a consecuencia del uso de sustancias químicas. Mientras la aeronave sea transportada como carga. Daños a la carga transportada. Pilotos no declarados que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en la póliza, ¿no? Los pilotos tienen que tener una certificación, una autorización de vuelo y una cantidad de horas de vuelo determinada para manejar ciertos tipos de aviones, ¿no? Vuelos de prueba, eso no está cubierto. A veces hay aviones prototipos, ¿no?, que se están probando, y si ocurre un accidente, pues obviamente esos prototipos y por ende ese vuelo no va a tener cobertura, ¿no? Después, para la certificación después de una reparación o actos acrobáticos, menos todavía. Vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado, ¿no? Esto no puede suceder dado que para salir, ¿no?, de un aeropuerto se tienen que validar todos estos checklists, ¿no? Es un checklist de todo lo que tiene que estar vigente y actualizado, tanto en documentación como en autorizaciones, tanto para la aeronave como para la tripulación. ¿Cómo es la suscripción en este tipo de seguros, no? Hay una información mínima que va a ser requerida, ¿no? Pero todo está en base a aquellos elementos que determinan este riesgo, ¿no? El riesgo de volar. En primera instancia tenemos la aeronave, ¿no? Y esto se determina por qué tipo de ala, ¿no? Hay formas de ala, hay número de motores, hay bimotores, trimotores, cuatrimotores, ¿no? Eh, las dimensiones de la aeronave, las horas de vuelo, ¿no? El lugar donde fue fabricado, el año de fabricación, la edad de la aeronave, todo esto tiene un impacto al momento de tarifar por el valor de reposición de pérdidas parciales principalmente. Como ya les expliqué, acá las pérdidas parciales son indemnizadas a valor anuevo. La zona de operación, ¿no? En este caso, ¿por qué zonas va a desarrollar sus actividades la aeronave, ¿no? Hay zonas que están restringidas
Por ejemplo, ahorita no se puede volar por la zona de Ucrania ni de Rusia, porque están en un tema de un litigio internacional. Esperemos que estas cosas no prosperen ni vayan a más, porque en estos momentos a ningún país le conviene entrar en una guerra, ¿no? Y máxime si es que sabemos que la calidad de las armas que tiene Rusia, ¿no? Ellos tienen armas nucleares, y obviamente una confrontación nuclear creo que ya no la contamos, sinceramente. El mismo Putin indicó que en 3 horas se puede desaparecer todo de Europa. Imagínense el arsenal que tienen estos señores, ¿no? Y obviamente la contraparte son los señores de la OTAN, ¿no? La OTAN es una organización de un tratado del Atlántico Norte que mayormente siempre está de parte de los Estados Unidos, ¿no? Valgan verdades. La experiencia de la asegurado, acá se trata de el dueño de la aeronave o la empresa, ¿no? Por ejemplo, quiero mencionarles por aquí, tomé nota de unas cositas que quiero mencionar antes de que se me pase. Hay una cantidad de empresas que son, o su desempeño operacional es bueno, y también hay una empresa que tiene, ¿no? El registro del mayor número de accidentes mortales, ¿no? Tenemos la peor compañía aérea, es la Tara Air, nepalesa, con sede en Nepal, que registró el mayor número de accidentes mortales entre el 2010 y el 2011. Las aerolíneas aéreas más seguras del 2022 son la Air New Zealand de Nueva Zelanda, Etihad Airways de Emiratos Árabes, Qatar Airways de Qatar, donde se va a desarrollar el Mundial este año, Singapore Airlines de Singapur, TAP Air Portugal de Portugal, SAS de Suecia, Qantas de Australia y Alaska Airlines de Estados Unidos. Ok, entonces, como vemos, es importante la experiencia del asegurado, ¿no? Y sobre todo el tema de la siniestralidad, ¿no? La experiencia en las operaciones de las aeronaves que están siendo aseguradas. Otro punto también importante es la tripulación, ¿no? Las horas de vuelo de los pilotos en la marca y modelo, las horas totales, pues las estadísticas demuestran que el factor humano o el error humano es el responsable en el 70% de los accidentes aéreos. El mantenimiento, otro punto importante, los overhaul, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo administra? ¿Cuál es el seguimiento de manuales de mantenimiento? Y las recomendaciones del fabricante. La actividad o uso de la aeronave. Hay actividades de mayor o menor riesgo y también hay actividades especiales. Por eso es que al momento de asegurar, tenemos que indicar cuál es la actividad real y para qué uso se le va a dar a la aeronave que queremos asegurar. Ahora, la prima, ¿no? En la póliza de aviación comercial, ¿no? O en general, y en la de aviación comercial, normalmente la prima está expresada en porcentajes del valor asegurado, ¿no? Solo cuando hay grandes riesgos, ¿no? De aerolíneas comerciales se presenta como una prima básica que posteriormente será ajustada en función de las millas aeronave voladas. En algunos mercados, ¿no? Es costumbre otorgar bonos de retorno por no reclamo, usualmente pagados al momento de la renovación. Esto quiere decir que si durante la vigencia de la póliza no presentase ningún siniestro, pues se le va a otorgar un bono por no reclamo, ¿ya? Como una participación de beneficios, nosotros conocemos, hay una cláusula que se llama la Profit Commission, y esta en el seguro aéreo es la ABN 88, que es otorgada para ese tipo de riesgos. Para las aeronaves cuyo valor asegurado es relativamente alto, el pago de la prima puede ser realizado por cuotas, según lo establece la cláusula ABN 5 de pago de primas diferidas. Sin embargo, la prima deberá ser pagada completamente
en caso de un evento o pérdida de la aeronave. Estamos hablando acá de una pérdida total o desaparición o robo total. Para la determinación de la prima, como ya hemos mencionado, se parte de una tasa básica que va a depender de la aeronave en función del tipo de ala, tipo de propulsión o de motor y número de motores, ¿no? Posteriormente se van a aplicar una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima según lo amerite el riesgo. Como nosotros hemos conversado, ¿no? Y sabemos, todas las pólizas tienen diseños, por ejemplo, la presentación, la carátula, ¿no? Identifica la póliza. Luego, si empezamos a leer la póliza, hay condiciones generales, ¿no? Y condiciones particulares, ¿no? Las condiciones generales son las que tienen casi todas las pólizas, ¿no? Las condiciones particulares son las que se dedican o limitan al riesgo que se están parando. Adicionalmente, a estas condiciones también existen cierto tipo de cláusulas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas cláusulas que se extienden de acuerdo a la necesidad del cliente y en algunos casos pueden cubrir ciertas exclusiones que se mencionan en la póliza normal, ¿no? Entonces, hay en el seguro de aviación, hay seguros de cláusulas de rigor, ¿no? Esas son las que definitivamente tienen que venir contratadas sí o sí, ¿no? Entonces, estas pólizas, por ejemplo, en base a la experiencia anual que tengan las pólizas, cada año se vuelve a confeccionar la póliza y se van incorporando las cláusulas que fueron adhiriéndose normalmente, ¿no? Entonces, el condicionado va creciendo en cuanto a las cláusulas. Asimismo, además de las cláusulas de rigor, ¿no? También hay cláusulas que se incorporan, ¿no? A la póliza para coberturas adicionales o para ampliar el seguro, como ya les he dicho, de acuerdo a la necesidad del interesado. Una de las primeras cláusulas de rigor es la cláusula de contaminación, exclusión de contaminación radioactiva, que es la AB38. Como su nombre lo indica, esta cláusula tiene la finalidad de añadir una exclusión más a las exclusiones generales, ojo, para eliminar toda posibilidad de reclamación, tanto para el casco como para cualquiera de sus responsabilidades o coberturas en la póliza. Si los siniestros se producen en conexión directa o indirecta con la contaminación radioactiva. No obstante, lo anterior, la póliza mantiene la cobertura solamente cuando el accidente se haya producido mientras la aeronave transporta materiales radiactivos, sujetos a que se haya cumplido con las regulaciones de IATA, que es la Asociación para el Transporte Aéreo Internacional. Otra cláusula de rigor es la B, cláusula de desaparición por 60 días y vencimiento de póliza durante el vuelo, ¿no? Suele suceder. Esta cláusula prevé que en caso de accidentes que pueda sufrir la aeronave, en las que por razones del lugar de la ocurrencia no puedan ser hallados, de esta forma se van a evitar demoras innecesarias en el cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Además, ¿no? Se establece que si el seguro expira en el momento que el avión se encuentra en vuelo, el seguro permanecerá en vigor hasta que la aeronave haya aterrizado en su próxima parada regular. O sea, hay una especie de extensión de cobertura, pero siempre y cuando cuente con esta cláusula. C, cláusula de tarifa de corto plazo, ¿no? Esto es para hacer seguros por periodos cortos y también para hacer anulaciones o cancelaciones con devolución de la prima pagada por el asegurado. Luego tenemos la D, que es la cláusula de Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause, AB46B, que es la cláusula de ruido y polución y otros peligros, cláusula de exclusión, ¿no? Esta es también una exclusión derivada de las acciones judiciales interpuestas a líneas aéreas, aeropuertos, por daños que efectivamente ocurren, pero no pueden ser cubiertos por la póliza por no ser actos súbitos o provenientes de accidentes. Así, el daño ocasionado por el ruido y la contaminación del ambiente, que son las más comunes, no forman parte de los riesgos amparados en la póliza de aviación. Ahí vemos, pues, un avión que está, ¿no? Saliendo y está botando, pues, un humo, ¿no? Que eso es un tema de contaminación ambiental. Luego tenemos la cláusula de guerra y secuestro, la cláusula E. Los reaseguradores de aviación
acordaron aplicar a todas las pólizas una cláusula excluyendo los riesgos derivados de la guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, confiscación, nacionalización, secuestro, sabotaje. Este es el contenido de la cláusula ABN 48B. Un endoso cubría aquellos riesgos de huelga, motines, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje y el secuestro en algunos casos. Dicho endoso es conocido como ampliación de cobertura ABN 51 para la cobertura de casco y ABN 52C para la cobertura de responsabilidad. Ambos ameritan un cobro de prima adicional que dependerá del grado de exposición del riesgo. Sin embargo, como consecuencia de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, estas coberturas resultaron eliminadas del mercado y en su reemplazo fueron emitidos los textos LCW 555B para casco y ABN 52E para responsabilidad civil. El endoso LSW 555B, ¿no? Se conoce como la póliza de riesgo de guerra, casco aviación. Es una cobertura más extensa que la brindada por la cláusula ABN 51, ya que en adición a huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje y el secuestro, cubre los riesgos de guerra, guerra civil y actos políticos de sabotaje y secuestro, excluyendo aquellos producidos por explosiones atómicas. Sin embargo, estas coberturas están sujetas a tiempos de cancelación de tan solo 7 días y los reaseguradores pueden cancelar su participación en cualquier momento. Las principales limitaciones de esta cláusula son: se coloca a través de reaseguradores especializados en este tipo de cobertura. Tiene que existir una póliza de casco vigente para la aeronave asegurada. Su cancelación es efectiva mediante aviso del reasegurador anticipadamente a cualquier contingencia o en el momento en que ocurre el estallido de guerra entre las grandes potencias. Garantías de pago muy limitadas sin retención de reservas. Son coberturas que no tienen deducible y de amplio espectro. Noticias de cancelación de tan solo 48 horas. Existe una lista de países que, por representar un alto riesgo, no existe cobertura bajo este endoso. En América existen exclusiones expresas para países como Haití y Cuba, por ser regímenes donde las garantías ciudadanas no son adecuadas. Para países como Colombia, Bolivia y Perú, estas coberturas están restringidas y sujetas a mayores primas por el alto nivel de riesgo. Luego tenemos las cláusulas adicionales, ¿no? Ahí he visto unos ejemplos que han puesto, ¿no? Hubo un caso de ingestión, un famoso caso que ocurrió en Estados Unidos con un capitán, inclusive fue motivo de una película donde sale Tom Hanks manejando el avión, ¿no? Es un avión que dice que tuvo que ponerse boca abajo, voló sobre encima de un lago y pudo aterrizar en el lago, ¿no? Salvando la vida casi a todos los tripulantes, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué se debió? Pues durante el vuelo, las turbinas, no sé si ambas turbinas o una sola, sufrían la ingestión pues, de aves, ¿no? Ustedes saben que ese es el riesgo del vuelo, ¿no? Van volando y esas turbinas que chupan, pasan las aves y las aves ocasionan miles y un problemas en las turbinas, ¿no? Entonces, esto se aplica, ¿no? De rigor a todas las aeronaves con propulsión a turbina, incluyendo eso los helicópteros. Esta cláusula se originó para evitar los reclamos que se produjeron en los primeros años de la era del jet y que fueron considerados como ocurridos por su uso normal a consecuencia de aterrizar en campos no preparados para el tipo de aeronave. Su finalidad es limitar el seguro para cubrir los daños súbitos y violentos ocasionados por la entrada a la turbina de objetos externos que causan daño en su interior. Y el daño a cada turbina se considera como un siniestro independiente y por lo tanto el deducible por ingestión se aplica por turbina, pero sujeto al máximo de 2 deducibles en caso de accidente que comprometa a más de 2 turbinas simultáneamente. B. Cláusula de prima completa en caso de siniestro. Existen 2 cláusulas de rigor que alternativamente se aplican para los seguros por periodos inferiores a un año, que es periodo corto o vuelo ferry, mediante los cuales el asegurado debe completar la prima anual en caso de siniestro. Estas cláusulas son: prima completa en caso de pérdida total, la AB8. La obligación del asegurado de completar la pérdida será tan solo si el avión asegurado sufre un siniestro de pérdida total.
Prima completa en caso de siniestro que exceda la prima pagada AB9. A diferencia de la anterior, con esta cláusula el asegurador tendrá la obligación de completar la prima cobrada por el periodo de cobertura, aunque la pérdida fuera por un monto pequeño. C. Partes componentes. Esta es una cláusula de rigor para los seguros de unidades muy antiguas o que están descontinuadas y por este motivo, en el caso de un siniestro de avería particular, sumamente dificultoso sería reemplazar las piezas dañadas, ¿no? Dado que habría escasez, lo que origina un alto costo, o quizás la falta de ellas, lo cual inclusive hasta podría transformar una pérdida parcial en una pérdida total constructiva, ¿no? O sea, el avión ya no puede volar más porque la turbina que tenía que ser reparada, obviamente, ya no se produce en el mercado. Entonces, ese avión ya no va a volver a volar nunca más. Para evitar esta situación, con esta cláusula se le asigna a cada parte del avión un porcentaje máximo de indemnización y que se aplica a la suma asegurada del casco. Luego tenemos D, seguro de accidentes personales en aviación, ampara riesgo de muerte e invalidez permanente de tripulantes y pasajeros de la aeronave asegurado mientras se encuentre subiendo a bordo o descendiendo de la aeronave asegurada. Subiendo es a la escalinata, ¿no? O estando ya sentados a bordo, o descendiendo de la aeronave asegurada. O sea, están con un pie en la escalinata y un pie en tierra. Hasta ese momento funciona este seguro de accidentes personales de aviación. Es importante, ¿no?, que esta póliza esté claramente definida y adaptada a las coberturas de aviación, aclarando que la cobertura se sujeta a todos los términos y condiciones de la póliza original del casco, ¿no? Este es el texto NMA 2712, condicionado de accidentes personales de Lloyds, uno de los más utilizados. Los gastos médicos también pueden ser cubiertos mediante el cobro de una prima adicional. En caso de muerte, la indemnización se efectuará a los herederos legales de los pasajeros o tripulantes. A los efectos de la indemnización, la póliza dispone de una tabla de indemnización de accidentes personales con diferentes porcentajes según cada caso en particular. Esta cobertura paga según un límite establecido por puesto y antes que la cobertura de responsabilidad civil. O sea, esta cobertura entra en primera instancia y después sigue la cobertura de responsabilidad civil. Seguro de la prima de casco. También lo que habíamos adelantado, ¿no? Sabemos que la prima de casco en la aviación representa montos importantes, ¿no? Porque imagínense un 5% de 80 millones, un 5% de 120 millones de dólares, ¿no? Entonces, esta prima, ¿no?, se puede consumir al poco tiempo de iniciar la cobertura en caso de ocurrir un siniestro de pérdida total, ¿no? Es posible otorgar una cobertura mediante la cual se protege el pago de esta prima. Con esta cobertura se indemniza a los asegurados el importe de la prima por el periodo de seguro no transcurrido, contado a partir del día siguiente del accidente hasta el vencimiento de la póliza. F. Pérdida pagadera. Esta cláusula se incorpora en la póliza cuando por convenir a los intereses del asegurado en caso de siniestro, la indemnización que corresponda pagar o abonar un tercero sea el todo o una parte. Luego existen unas cláusulas adicionales que eso no lo vamos a ver porque no son tan importantes, pero igual están acá en el PDF para que ustedes tomen conocimiento de ello. Entonces, podemos establecer, ¿no?, que existen hasta 6 tipos de póliza, ¿no? La póliza de riesgo de guerra, la póliza de responsabilidad comprensiva en tierra, o llamada también Air Clause, póliza de repuestos, póliza de accidentes personales, póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros y póliza de responsabilidad civil de carga. La póliza de riesgo de guerra. Esta póliza cubre, ¿no?, los riesgos excluidos por la cláusula AB48, en lo que se refiere a cascos, y puede cubrir todas o parte de las 4 coberturas básicas, que son guerra y actos similares, huelga, motines, conmoción civil, actos políticos o terroristas, daño malicioso o sabotaje. Las exclusiones son aquellas típicas a las pólizas de guerra marítima, es decir, las guerras producidas entre las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. También se excluyen las explosiones nucleares, la confiscación, nacionalización, etc., la piratería aérea
y las demoras o pérdidas del uso del avión como consecuencia de siniestro. La cobertura de esta póliza puede extenderse mediante endoso para cubrir los riesgos de confiscación y piratería, o piratería aérea más adelante explicadas. Perdón. Hay endosos especiales en la póliza de riesgo, que es el endoso de confiscación. Este endoso cubre las pérdidas provenientes de los casos similares a confiscación, nacionalización, arresto, apropiación, requisamiento por cualquier gobierno, ya sea civil, militar o de facto, y por cualquier autoridad pública o vecinal. Se excluyen de esta cobertura los actos de los países en los cuales las aeronaves están registradas. Debe entenderse que se cubren los daños al avión o la pérdida del mismo ocasionada por un accidente o actos violentos, bajo cualquiera de las causas antes citadas. No está cubierto el desposeimiento temporal o permanente de la aeronave si es que no ha ocurrido ningún accidente con daño físico a la nave. Endoso por piratería aérea o hijacking endorsement AB50. Este es un endoso a la póliza de guerra que cubre los daños causados a las aeronaves de un acto de piratería aérea o por el intento de realizar. Esta cláusula tiene un periodo máximo de 15 días de cobertura desde el primer aterrizaje ocurrido después del acto de piratería y se excluye cualquier pérdida derivada del deterioro gradual, falta de cuidado del avión, etc. No obstante, y previo acuerdo con la compañía de seguros, el citado periodo de 15 días puede ser ampliado, sujeto al pago de la prima adicional correspondiente. Luego veremos la póliza de responsabilidad civil comprensiva en tierra o Aerial Clause. Esta es una póliza complementaria a la póliza de responsabilidad civil derivada del uso de las propias aeronaves, ¿no? Con esta cobertura se incluye la responsabilidad de la línea aérea como empresa realizando trabajos en tierra, no durante el vuelo, tal como a continuación se explica, según las tres secciones en las que esta póliza tiene. La sección 1 cubre la responsabilidad civil que se genere en locales de la empresa o fuera de ellas. Ejemplo, sus propias oficinas de venta de pasajes en las ciudades, sus oficinas dentro de aeropuertos, lugares estos que son de su propiedad. Esta cobertura incluye los daños causados por equipos de la empresa aérea, excepto sus aeronaves, cubre los daños causados a cualquier persona o propiedad, excepto propiedades que estén bajo su cuidado, custodia o control. Sección 2. Esta sección cubre los daños a aviones o equipos de aviones de terceros, pero que hayan sido entregados al cuidado, custodio o control del asegurado mientras se encuentran en tierra. Sección 3 cubre lo que se denomina responsabilidad de productos, o sea, los daños causados a las personas o propiedades ocasionados por algún servicio que esté proporcionando el asegurado al construir, reparar o vender o proporcionar cualquier tipo de mercadería, productos, servicios, etc. La cobertura de esta sección solamente comienza después que la aeronave ha salido del control del asegurado. La póliza de repuestos, esta es una póliza básicamente a riesgos nombrados y cubre lo siguiente. Cubre los repuestos, motores y todos los equipos destinados a agregarse y formar parte de los avances mientras estén bajo el cuidado y control del asegurado, durante el transporte de tales equipos por aire, mar o tierra, ya sea como carga o aún cuando esté transportado por el propio asegurado, cubrir con una tasa única las propiedades aseguradas y con una prima de depósito anual sujeta a ajuste al fin del año. El asegurado deberá indicar al comienzo y al final de la póliza los valores totales en riesgo en todos los lugares en donde se encuentren los bienes cubiertos. Para obtener condiciones de todo riesgo aéreo y marítimo, será necesario contratar adicionalmente las cláusulas Institute Cargo Clauses, CL80, y la Institute Air Cargo Clauses, CL75. La póliza de accidentes personales, ¿no? Esta es contratada de manera nominativa, o sea, para cada uno de los tripulantes y por asiento de tripulantes del avión asegurado. En el primer sistema se puede emitir, ¿no?, para cubrir los tripulantes por accidentes que sufran en conexión con la operación del avión, subiendo a bordo o descendiendo del aparato. Durante las 24 horas del día, es decir, si el tripulante queda cubierto por cualquier accidente que pueda sufrir, ya sea en actividades propias de su profesión, al servicio de la aerolínea asegurada, en cualquier avión o durante cualquier actividad de su vida diaria, naturalmente, siempre sujeto a las exclusiones normales de la póliza. Las coberturas que se otorgan en esta póliza son muerte e invalidez permanente, invalidez parcial permanente, una renta diaria y gastos médicos. La póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros.
El asegurado está amparado por esta cobertura siempre y cuando la haya contratado, comprometiéndose generalmente al pago de una prima adicional, o sea, esto cuesta. Mediante la contratación de esta cobertura, la aseguradora indemnizará al asegurado o al beneficiario por la suma de dinero que éste estuviera legalmente obligado a pagar y que efectivamente pague por las lesiones corporales o muertes sufridas por los pasajeros mientras estén abordando la aeronave asegurada, se encuentren a bordo o estén descendiendo de la misma. Todo ello con sujeción a los límites, exclusiones y términos y demás condiciones de la póliza, sin exceder obviamente la suma asegurada. Póliza de responsabilidad civil de carga. Esta cobertura ampara la responsabilidad civil que el asegurado pueda tener frente a terceros por daños o pérdidas que pueda sufrir la carga que recibe para su transporte. El amparo de esta cobertura es desde el momento en que la línea aérea recibe la carga a transportar hasta la entrega en el lugar de destino. La indemnización mediante esta cobertura se determina en base al peso de la carga y de acuerdo al monto establecido por kilogramo en las leyes de cada país o en los convenios internacionales, ¿no? Algunas aseguradoras bajo esta póliza suelen cubrir las pérdidas o daños al equipaje o a los artículos personales de los pasajeros que provienen de un accidente de la aeronave. La condición es que antes que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas que sean necesarias para evitar o minimizar su responsabilidad según lo señalado en la ley. De acuerdo con la ley, se deberá expedir un boleto de pasajeros y etiqueta de equipaje, los cuales deberán ser registrados correctamente y entregados al pasajero con tiempo razonable antes que el mismo aborde la aeronave. Para contratar la cobertura de cargas, generalmente se establece una prima provisional, aplicando la tasa correspondiente al estimado del flete que facturará el asegurado durante la vigencia de la póliza. Por usos y costumbres, actualmente muchas compañías no aplican primas adicionales para los equipajes ni los efectos personales. Al vencimiento del seguro, se hará el ajuste correspondiente con los datos definitivos. Hay unas coberturas mínimas obligatorias, que son aquellas que se contratan para obtener el respectivo permiso de operaciones ante las autoridades de los países donde se desea operar. Para los vuelos internacionales, estas coberturas están establecidas por la legislación de cada país y o por los convenios internacionales que ya hemos mencionado. En el Perú, ninguna nave aérea, ¿no?, aeronave nacional o extranjera, puede realizar operaciones aéreas dentro del territorio nacional si no está provista de los certificados de matrícula y aeronavegabilidad y seguros vigentes. Estas coberturas mínimas también tienen el propósito de salvaguardar a las personas. Para los vuelos nacionales, estas coberturas están establecidas en nuestra legislación, mientras que para los internacionales esta forma parte de convenios que regulan la aeronavegación entre los distintos países del mundo. En el Perú, los límites que se requiere cumplir de acuerdo con lo establecido en la ley número 27261, Ley de Aeronáutica Civil, y su reglamento, Decreto Supremo número 050 del 2001 del MTC, y su modificatoria según Decreto Supremo 007 del 2007 del MTC, son los siguientes. Por muerte, lesiones corporales de pasajeros, 45 DEG. Por muerte, lesiones corporales de la tripulación, 45.000 DEG. Por pérdida y daño a equipajes, 17 DEG por kilo. Ahorita vamos a ver qué es lo que es DEG. Derecho Especial de Giro, ¿no? El Derecho Especial de Giro fue creado por el Fondo Monetario Internacional en el año 1969, bajo el contexto del sistema de paridad fija de Bretton Woods. Dicho sistema, ¿no?, consistía en que las monedas o billetes emitidos deberían estar respaldados por reservas de oro o monedas de amplia aceptación como el dólar. No obstante, las limitaciones de las reservas de ambos activos ponían trabas a la expansión del comercio y a las necesidades de efectivo de la época. Para ayudar a solucionar este problema, el FMI decidió crear el DEG como un activo de reserva complementario. El valor del DEG o Derecho Especial de Giro se calcula diariamente con respecto a una cesta de monedas ponderadas, o sea, cada moneda se multiplica por un factor. Actualmente, las monedas incluidas son el dólar de Estados Unidos, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Ese es para que ustedes tengan una idea de lo que es el DEG. Luego continuamos, las coberturas mínimas obligatorias por pérdida de efectos personales, 300 DEG, por pérdida de daño a la carga, 17 DEG por kilo, por daños a terceros, aeronaves hasta 30.000 kilos de peso máximo de despegue, 30 DEG por kilo, aeronaves de 31.001 a más de peso máximo de despegue,
900.000 DG, más de 40 DG por cada kilogramo que exceda los 30.000 kilogramos. Para el caso de operaciones aéreas sin fines de lucro y con fines de instrucción, realizadas por aeroclubes, asociaciones aerodeportivas, escuelas, centros de instrucción y explotadores de aviación en general, deberán contratarse coberturas mínimas de seguro por los daños causados a terceros en la superficie, que serán de 15 DG por cada kilogramo, siempre y cuando operen aeronaves con un peso máximo de despegue de hasta 6.000 kilogramos. En resumen, existen diversas formas de coberturas y pólizas para los riesgos considerados de aviación. Y las principales que podemos detallar son estas: seguro de casco y responsabilidad civil, seguro de casco para guerra y peligros aliados, seguro para repuestos y partes, seguro de accidentes personales para pasajeros y tripulación, seguro de pérdida de licencia, seguro de responsabilidad civil para terceros y pasajeros, seguro de responsabilidad civil para carga, responsabilidad civil para aeropuertos, que puede incluir uso de torres de control, construcciones y expansiones en los predios, catering, distribución de combustible, limpieza de aeronaves, manejo de equipaje, información y comunicación a pasajeros y tripulaciones, y seguro de deducibles para casco. El procedimiento en caso de siniestro. Una vez ocurrido un siniestro a una aeronave asegurada bajo este seguro, el asegurado o el representante legal tiene la obligación de avisar tal circunstancia por cualquier medio al asegurador. Este aviso deberá darse a más tardar en los 3 días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer. El asegurado no iniciará el desmantelamiento o reparaciones de la aeronave sin el consentimiento de la compañía de seguros. Perdón, me acaba de salir un mensaje de internet inestable. ¿Me están escuchando? Por favor, Sammy y Jimmy, ¿me confirman si me están escuchando? Se cortó unos 5 segundos, pero sí, Ya sí se se Sí se estaba restablece la escucha, entendiendo. pero comunicación. se ha cortado un poco. Sí, sí, profe, lo último sí se cortó un poco, no se escuchó bien. Ya, ok, perfecto, ya está. Me había salido un mensajito. El asegurado no puede desmantelar o efectuar reparaciones sin consentimiento de la compañía de seguros. Tiene que informar. Y la compañía de seguros tiene que dar su anuencia. No es que le informe solamente a la compañía. La compañía le tiene que autorizar, ¿no? Excepto lo que fuese necesario por razones de seguridad, para prevenir daños posteriores o para cumplir órdenes dadas por la autoridad competente. El asegurado debe cuidar la aeronave y su salvamento de acuerdo con lo dispuesto por la legislación, sin perjuicio de dar cuenta a la autoridad aeronáutica respectiva para que provea la vigilancia adecuada. Asimismo, informará convenientemente a la aseguradora sobre la verdadera causa del siniestro y sobre las posibilidades de salvamento lo más pronto posible. Ningún acto del asegurado o de la aseguradora encaminado a recobrar, salvar o preservar la aeronave asegurada podrá considerarse como una renuncia del primero o una aceptación de la aseguradora de abandono de la aeronave. El nombramiento de quien se ocupe del salvamento en los casos en que sea indispensable se hará de común acuerdo entre el asegurado y la aseguradora. Cuando las circunstancias impidan cumplir este requerimiento, el asegurado podrá designarlo, lo cual no implica que podrá abandonar la aeronave o suspender el salvamento o incurrir en cualquier negligencia en dichas operaciones de acuerdo con la ley. En todos los casos de accidentes que originen pérdidas o daños cubiertos